Hola, bienvenidos Bosteros a este nuevo programa de Gustavo Pina. Hoy vamos a hablar del empate entre Boca e Independiente, 1-1, un resultado que no nos dejó absolutamente nada, más que saber que no nos sobra nada, como pusimos en la miniatura, y tenemos solamente, como dije en el capítulo pasado, seguramente tenemos 10 jugadores, hay el 4 que es el que se nos debe, y los demás jugadores están en veremos. A ver, si bien el rendimiento no fue malo en el partido del otro día, lo que pasó fue que dejó en claro que los titulares son unos 11 jugadores que marcan mucho la diferencia con respecto a los suplentes. Y acá vamos a dar un ejemplo bien marcado de lo que fue este partido con respecto al rendimiento de Boca. No jugó mal, obviamente jugó ante un rojo que creo que debe ser el más flojo de los últimos años. Y es más, está tan flojo el rojo que lo Mónaco, que era un jugador prácticamente de selección, salió lesionado y tuvo un partido de regular para abajo. Así que imagínense cómo está, en qué momento está el rojo en este preciso instante. Bueno, a este rojo enfrentó Boca, que no le pudo ganar, no solo no le pudo ganar, sino que inmediatamente empezado el partido estuvo bajo en el marcador. Increíble el gol que nos hace el rojo, un gravísimo error de Marquesín tratando de cubrir su arco, se fue afuera de la cancha y con eso deja que el delantero que le queda a la pelota pueda definir prácticamente con el arco a su merced. Bueno, sacando ese error de Marchesín, lo que dejó en claro el partido fue que en esos 11 que entraron a la cancha, que fueron 11 claros suplentes al día de hoy, no están a la altura como para lo que Boca quiere, que es salir o pelear el torneo argentino o tratar de salir campeón y tratar de clasificar a la próxima ronda de la Libertadores. Por eso son jugadores suplentes y no jugadores que están jugando en el 11 titular de este equipo que, bueno, propone Úbeda de vez en cuando como para, digamos, tener buenos resultados en la Copa Libertadores. Bueno, vamos a lo que es el meollo de la cuestión. Primero el arquero, vamos a arrancar por abajo. Marquesín, si bien en el resto del partido no tuvo ningún sobresalto, ninguna jugada en la cual se destacó mucho, ni en la cual tuvo que intervenir, en la jugada del gol, que es importante, que es para lo que necesitamos un buen arquero en Boca, tiene que tapar las que van adentro. Lamentablemente se lo notó fuera de timing, se lo notó fuera de juego, y eso porque estuvo parado por la lesión. Bueno, llegó, volvió y a los pocos minutos comete un error grave que hace que una jugada simple de Independiente, que no era una gran jugada, era un buen contragolpe, pero podía haber terminado en nada si el arquero estaba tapando el arco, terminara en el gol en contra para nosotros. Boca terminó con ese 1-0 prontamente en casi los primeros ataques de Independiente y después tuvo que tratar de sobrellevar ese resultado y recién al final del primer tiempo, después de varias llegadas, pudo, mediante un penal cobrado por el juez, que es un penal, podríamos decirle, penal moderno del VAR, que generalmente lo cobran, así que no es algo de extrañar ni algo muy polémico. Es un penal que hoy por hoy se cobra, pero que en el fútbol, que todo aquel que vivió en los 80s, 90s y 2000, era un penal que para que si en un clásico lo cobraran tenían que salir fracturado el jugador. Así que digamos que es un penal moderno, un penal de VAR que se cobra hoy. Pero bueno, más allá de ese penal con el cual pudo convertir Jiménez, buenísimo por Jiménez que volvió al gol, pero una muy mala actuación de Jiménez, lamentablemente durante todo el partido, casi abucheado por decirlo de una manera, erró, a ver, no es que erró muchas situaciones de gol, el drama es que se lo nota muy fuera de tiempo, se lo nota como que está muy pesado para jugar, no gana rebotes, no hace el trabajo sucio que hace Vareiro y en eso marcó mucho la diferencia, ni bien entró en el segundo tiempo Vareiro. Pero no nos vayamos al extremo, empezamos con Marchesín, sigamos por la defensa. Sí podemos decir que la defensa, esos 4 defensores, sacando, bueno, Barinaga, que con Weijar entre los dos no hacen uno, digamos, el resto de los defensores no estuvieron mal. Figal estuvo bien conteniendo, Pellegrino estuvo muy bien de arriba, Braida haciendo lo suyo, marcando y cubriendo la punta bastante bien. No tuvieron problemas o no tuvieron grandes problemas con los delanteros de Independiente, volviendo a decir que este es uno de los Independientes más flojos de los últimos tiempos. Así que no es de extrañar tampoco que no hayan tenido mucho inconveniente, ya que no le presentó mucho problema al rival. Por el lado del mediocampo. En el mediocampo prácticamente se notó mucho que Herrera es segunda guitarra, lamentablemente no está ahora ni físicamente, es un jugador técnicamente muy bueno, pero físicamente no le está dando como para estar solo en ese mediocampo sin ninguna ayuda, ya que Belmonte sigue demostrando que no está a la altura para jugar en Boca y Domenech hizo lo que pudo siendo un jugador joven que está volviendo a jugar de nuevo en primera.
¿Está bien? Entonces, sin volcarle mucho peso, a Domenech no se le puede decir mucho, pero sí se le puede decir que Herrera, digamos que jugó como muchos 6 puntos y se lo notó que es segunda guitarra, difícilmente sea el jugador que pueda agarrar la manija y conducir a un Boca con la falta de Paredes y más que nada Delgado, Ascasíbar y por el otro lado nuestro querido amigo Aranda. Por otro lado, Velasco no tuvo un mal partido, podemos decir que dentro de los últimos partidos fue lo mejor, pero comparándolo con Aranda le falta un montón. Es un jugador que se espera mucho de él por el valor que salió, por todo lo que se habló de él, pero bueno, lamentablemente no está rindiendo, no está dando la línea como para, obviamente, compararlo con Aranda, que es el jugador que estaba supliendo. Entonces, no está a la altura de Aranda como suplente, quizás para entrar algunos minutos no es malo, pero para que juegue todo el partido creo que todavía le falta. Y en los delanteros, tanto Jiménez como Romero se hicieron notar que están muy fuera de timing ambos, que están fuera de juegos, no se entienden todavía entre ellos. Obviamente es el primer partido que jugaban, hay que darles tiempo, pero lamentablemente no les quiero decir nada. Boca no tiene tiempo durante este abril, tiene que tratar de ganar y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Así que es muy difícil que Boca le pueda dar ese tiempo que necesitan estos dos jugadores. Y mismo la hinchada, cada vez que tocaba a Jiménez la pelota lo aguchaba y a Romero ya lo están mirando de reojo. Así que claramente ese 11 titular que entró que, en el partido contra Independiente, que son 11 suplentes, dejaron en claro que son mucho menos que los 11 titulares que tiene hoy Boca como para jugar la Libertadores. En el segundo tiempo, cuando entran Menentiel y entran Vareiro, empieza Boca a tener un poquito más de peso ofensivo, después mete un par de cambios Úbeda, que creo que dentro de todo hizo las cosas normales en este partido, metió a los titulares primero de los delanteros, después metió un par de mediocampistas para que ayuden, con Ascasíbar y con Delgado, pero así todo también demostraron que habiendo 5 titulares en cancha, que es como terminó el partido de Boca, así todo no pudo superar a Independiente y prácticamente no creó situaciones de gol. Entonces, también hay que repensar eso. Fíjense que entraron 5 titulares, la mitad del equipo, y así todo, de mitad de cancha y en adelante fueron esos cambios, así todo no pudo generar situaciones de gol, no pudo generar más peligro en el área del rojo, así que hay que entender que los factores descabellados, o sea, los que sacan diferencia en este Boca son claramente Paredes y claramente Aranda. Paredes, que es el que maneja los ejes del equipo, y Aranda, que es el que desequilibra. Lo bueno, aparte de todo esto, porque bueno, hasta ahora estamos nombrando lo malo del partido, lo bueno es que volvió Ceballos, tuvo minutos, se lo pudo ver activo. Obviamente creo que tuvo un par de jugadas en las cuales también se le nota la falta de fútbol. Estuvo parado casi 90 días, así que es un montón de tiempo lo que estuvo parado. Pero lo más importante es que pudo volver, bueno, lo mismo que, como digo, como bueno, volvió el Changuito, vuelve Herrera a jugar un par de minutos, casi un tiempo, casi todo el partido, como para que uno pueda tenerlo como a favor. Lo que tenemos que no están tan a favor en el partido es pensar, como les digo, tenemos 10 jugadores. El número 4 prácticamente no lo contemos porque tanto el titular como el suplente no son muy buenos y aparentemente no sé si Úbeda y la dirigencia misma no quieren probar con Gorosito, así que lo que tenemos son Obarinaga, Weinhardt, que entre los dos no hacen uno, pero el resto de los jugadores con Brea en el arco, con Di Lolo, con Costa, con Blanco, con un mediocampo con Ascasíbar, Paredes, Delgado, con Aranda siendo un enganche o un mediocampista y con Menentiel y Vareiro arriba. Creo que ese es el 11 titular que tenemos como para pelear lo que queda. Lamentablemente yo creo que ahora se nos viene River y se nos viene Barcelona en la semana por la Libertadores. River por el torneo, Barcelona por la Copa Libertadores. Creo, ojalá se dé así, que Boca debería jugar los dos partidos con la mayor cantidad de titulares posible para no tratar de rifar puntos. El partido local contra el Barcelona de Ecuador tendríamos que estar ya pensando en ganarlo y el de River por lo menos sacar un empate para poder seguir sumando en el torneo y quedar entre los 8 clasificados para después ver con quién nos toca y cómo podemos afrontar los cuartos de final, los octavos de final del torneo, que ya son partidos o sea, ya son encuentros de un solo partido y hay que quedar eliminado. Entonces, habrá que ver
cómo hacer el planteo para que la mayoría de las veces puedan jugar los titulares, ya que no podemos resignar puntos. Abril es un mes clave para lo que nos queda del semestre y para lo que nos queda del año. Entonces hay que encararlo con la mayor seriedad posible, no hay que subestimar a los rivales, no hay que subestimar al equipo que uno tiene, hay que pensar que tenemos esos 10 titulares, algún suplente que puede entrar, algún Herrera, algún Velasco que puede suplir algunos minutos a Aranda, y no tenemos mucho más. Puede en la defensa entrar un Pellegrino por Costa de vez en cuando, eso no va a hacer sufrir tanto al equipo. Puede entrar de vez en cuando algún Figal por Di Lolo, eso no va a resentir tanto al equipo, pero hay que entender que la mayoría de los partidos lo tenemos que disputar con esos 11 titulares que tenemos y como les digo, vuelvo a destacar, se destacan mucho las dos figuras que no estuvieron en este partido, que son Paredes y Aranda, ambos jugadores que dan el plus para que Boca pueda tener rendimientos mejores dentro de la cancha. En este partido se lo comprobó, primer tiempo con los suplentes, que obviamente no fue tan malo porque, vuelvo a lo mismo, el rendimiento del rojo es muy flojo. Y el segundo tiempo, cuando entraron esos 5 titulares que aprovechó Úbeda para hacer los cambios, lamentablemente no gravitó tanto, esos cambios no gravitaron tanto en el resultado. Boca siguió empatando 1-1, que fue el resultado que terminó en ese primer tiempo. Creo que igual los últimos minutos, quizás los últimos 10-15 minutos, ya ambos equipos estaban dando por sentado que el resultado de empate no era un mal resultado. El rojo creo que lo cerró mucho antes. Boca intentó un poco más, pero lamentablemente con estos jugadores no pudo rendir y no pudo estar a la altura. Así que como pusimos de nuevo en la miniatura, no nos sobra nada. A tener en cuenta que nos quedan varios partidos todavía en el mes, no hay que subestimar a los rivales y hay que entender que hay que jugar con los mejores todos los partidos que se puedan. Y si no, gran parte de los jugadores tienen que ser los mejores y tratar de que no nos falten ni Paredes ni Aranda en la mayoría de esos partidos para que tengan muy buen rendimiento y Boca pueda volver a rendir y tener opciones de gol y pueda alimentar a sus delanteros para que puedan cometer un gol. Por favor, quiero los comentarios de ustedes, quiero que me digan qué les pareció el partido, quiero que me digan si están de acuerdo en esta conclusión que estoy sacando, de que creo que no nos sobra nada como para jugar el resto de los torneos y me gustaría que se acuerden de poner me gusta y comentar todo lo que puedan en este video. Los veo para la próxima, seguramente después del partido de Boca con Barcelona. Abrazo grande.